Bueno chicos, en la segunda parte del video de ondas mecánicas nos vamos a encargar del estudio de las ondas sonoras. Al menos vamos a hacer un estudio somero, ¿sí? O sea, así livianito nomás, como para que ustedes tengan una idea y una noción de los conceptos necesarios para resolver los problemas. Empecemos por lo básico. ¿Qué son las ondas sonoras? Desde luego las ondas sonoras son ondas mecánicas, por lo tanto, el sonido se define como una onda mecánica longitudinal. Esto quiere decir que las partículas del medio vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda, y dicha onda mecánica longitudinal es capaz además de propagarse por medios sólidos, líquidos o gaseosos. Es decir, el sonido es una onda mecánica longitudinal capaz de propagarse por medios sólidos, líquidos o gaseosos. Que sea una onda longitudinal implica que las partículas del medio, conforme esta onda se propaga, oscilan en la misma dirección en la cual se propaga la onda. Por ejemplo, oscilan así mientras la perturbación se va propagando hacia la derecha. ¿Sí? Ya vimos en el primer video ejemplos de ondas longitudinales y voy a tratar de subir animaciones para que vean en el Classroom y quede más claro de cuáles son o cómo se visualizan esas ondas mecánicas longitudinales. Ahora bien, la onda sonora armónica senoidal se puede caracterizar de dos maneras, chicos. Una forma es mediante lo que se llama la onda de desplazamiento, que lo denotamos ahora como S de X de T, con el fin de enfatizar de que la onda es longitudinal, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, el eje X así, los desplazamientos que van a experimentar las partículas ahora son paralelo al eje X, que es la dirección en la cual se propaga la onda longitudinal. O sea, esta partícula que está ahí dibujada, vamos a cambiar el color para que sea más notorio. Esta partícula que está ahí dibujada va a oscilar paralelamente a la dirección de propagación de la onda, que es en este sentido, hacia la derecha. Entonces, el desplazamiento de las partículas del medio respecto a su posición de equilibrio conforme se propaga esta onda ocurre a lo largo del eje X, porque estamos suponiendo que la onda se propaga a lo largo del eje X. Entonces, por esa razón es que ponemos S en lugar de I. Pues si yo le pongo I de X de T, como le poníamos antes, ustedes van a estar tentados a pensar, el desplazamiento ocurre en la dirección vertical en I. Pero no, como la onda es longitudinal y se propaga hacia la derecha, ¿sí? La onda está propagando hacia la derecha, entonces las partículas, al ser la onda sonora en la onda longitudinal, tienen que oscilar paralelamente a la dirección de propagación, así como lo estoy indicando en el cursor. Esto es a lo largo del eje X. Entonces, para que ustedes no se confundan y enfatizar que el movimiento es longitudinal, es decir, en la misma dirección que la que se propaga la onda, entonces escribimos la letra S en lugar de la letra I. Bueno, con eso, chicos, queda aclarado un concepto importante y procedemos con el estudio. Entonces, la onda de desplazamiento, la onda sonora armónica, se puede caracterizar de dos formas. Una es mediante la onda de desplazamiento, que es la que ya veníamos viendo desde el primer video, desde la primera parte. Solo que en vez de poner I, ponemos S para que quede claro de que el desplazamiento ocurre en forma longitudinal. Todos los elementos que aparecen son iguales, A por seno o coseno, como ustedes deseen, de K por X más o menos omega T más un ángulo de fase inicial phi sub 1. El más o el menos depende de la dirección, mejor dicho, del sentido de propagación de la onda, ¿sí? Ya saben, si la onda se propaga en la dirección de los X negativos, entonces va el más. Si la onda se propaga en la dirección de los X positivos, entonces va el menos. ¿Sí? Es la misma ecuación que veníamos trabajando de antes. Lo novedoso es que la onda sonora, chicos, se suele expresar en términos de lo que se llama una onda de presión. Para entender esta onda de presión, antes razonemos algo. Si ustedes alguna vez se pararon cerca de un parlante, ¿sí? Obviamente el parlante emite ondas sonoras, y acercan la mano al parlante, van a sentir cómo fluctúa la presión sobre su palma conforme la acercan al parlante, ¿sí? Esa fluctuación de presión me habilita, o sea, esa fluctuación de presión que experimenta el medio por el que se propaga la onda sonora, me habilita a describir entonces una onda sonora en términos de una onda de presión, es decir, en términos de cómo fluctúa la presión en las diferentes partes del medio por el que se propaga la onda, como una función de la coordenada X del punto en el que nos paramos y como una función del instante tiempo en el que evaluamos esa fluctuación. ¿Sí? O sea que esta expresión de acá
es una expresión que me indica cómo cambia la presión o cómo fluctúa la presión del medio conforme se propaga la onda sonora, como una función de la coordenada x en la cual estoy evaluando esa fluctuación de presión y del instante tiempo t en el cual evalúo esa fluctuación de presión. En tal onda de presión, la amplitud que entra en juego ya no es la amplitud de desplazamiento A, sino es justamente la amplitud de presión, o también denominada sobrepresión máxima, que es delta de P máxima. A partir de ahí, eso lo único que cambia de mi ecuación, viene tal cual como la onda de desplazamiento acompañada por la función seno o coseno de K por X. Fíjense que el K y el omega para la onda de presión y la onda de desplazamiento son lo mismo, ¿sí? Más phi sub 2, donde, ojo, la fase sí cambia de la onda de presión a la onda de desplazamiento. Ya vamos a entrar en detalle. Pero fíjense que hasta aquí lo que cambia en una onda de presión y onda de desplazamiento son obviamente la amplitud, que en una es de desplazamiento y en la otra es de presión. Pero después el número de onda K es el mismo para ambas ondas y la frecuencia omega es la misma para ambas ondas. El ángulo de fase inicial φ1 y φ sub 2 sí cambia de una onda a otra y ya vamos a ver cuál es la relación que ello ocupa. Desde luego, en la onda de desplazamiento, la unidad del desplazamiento es el metro, porque estamos midiendo cuánto nos desplazamos respecto de la posición de equilibrio, conforme las partículas del medio oscilan longitudinalmente conforme pasa la onda sonora por el punto S del medio. Por otro lado, la onda de presión, obviamente, sus unidades son el pascal, e indica cómo fluctúa la presión en cada punto del medio conforme la onda sonora se traslada a través de ese medio. Por si alguna duda queda, el delta de P de X de T, como yo le dije, se llama sobrepresión y denota el incremento de la presión del medio respecto de la presión de equilibrio. O sea, supongamos un ambiente que esté totalmente en silencio. Todas las partículas del aire, ¿sí?, del gas, están en reposo y nadie las molesta. De golpe viene alguien y se pone a cantar. Cuando canta, produce una onda que se empieza a propagar por el ambiente. Al inicio, antes de que se empiece a propagar esa onda, la presión podría haber sido, por ejemplo, la presión atmosférica, y esta entonces hubiera sido la presión de equilibrio, cuando nadie está molestando el sistema. Pero ahora cuando alguien se ha puesto a cantar o ha puesto música y las ondas se van propagando, como se ve acá, las partículas del medio son obligadas a oscilar y se producen las fluctuaciones de presión. Es decir, hay un delta de P, hay un cambio en la presión respecto de la presión de equilibrio. Bueno, la onda de presión me cuantiza justamente cuánto cambió la presión en cada punto respecto a la presión de equilibrio que había cuando nadie molestaba o perturbaba el aire de esa habitación. Aquí está indicado, ¿sí? El delta de P es igual a P menos la presión de equilibrio. Sus unidades en sistema internacional son el pascal. Y acá viene lo que yo le decía de la relación de fase entre la fase inicial φ1 y φ2 de cada onda. Resulta, chicos, que la onda de presión y de desplazamiento están desfasadas pi sobre 2. ¿Qué quiere decir eso? Que que el valor absoluto de la diferencia entre sus ángulos de fase es pi sobre 2. O sea, cuando yo agarro la función de desplazamiento que tiene un ángulo de fase φ1 y la de presión que tiene un ángulo de fase inicial φ2, los resto y le aplico las barras de valor absoluto, obtengo pi sobre 2, que es el desfasaje que existe entre la onda de presión y de desplazamiento. Para finalizar la clase de hoy, vamos a ver una serie de conceptos que es el análisis energético de las ondas. Veamos. Energía en el movimiento ondulatorio. Vamos al primer caso y más sencillo. Nosotros ya sabíamos que conforme nuestra onda se propaga, la misma transporta energía y cantidad de movimiento, pero no transportaba materia. Ese transporte de la energía queda de manifiesto con la partícula que adquiere una energía cinética de movimiento y también una energía potencial elástica conforme oscila en torno a su posición de equilibrio. Entonces, ya sabemos que nuestras ondas mecánicas transportan energía de un lado a otro. Son transportadoras de energía. Y por lo tanto tiene sentido calcular la potencia media transportada por las ondas. Bueno, vamos a un caso particular,
que es el de la potencia media transmitida por una onda viajera senoidal en una cuerda. Por eso está indicado aquí en rojo. En una cuerda, desde una región a otra, al cabo de un periodo t grande. ¿Sí? O sea, vamos a calcular la potencia media transmitida por la onda en una cuerda, y además esa onda es senoidal, ¿sí? Conforme esta onda se propaga de una región a otra a lo largo de un intervalo de tiempo que es igual a un periodo t grande de la onda. Bueno, la demostración no la vamos a ver directamente, vamos a enunciar la ecuación. Esa potencia media transmitida por una onda senoidal en una cuerda es un medio de la raíz cuadrada de la densidad lineal de la cuerda por la tensión de la cuerda, por a cuadrado, que es la amplitud de la onda en la cuerda, por la frecuencia al cuadrado, que es la frecuencia de la onda en la cuerda. O equivalentemente, si trabajan algebraicamente, esto utilizando la expresión que relaciona la rapidez de la onda en una cuerda con la densidad lineal y la fuerza F, que es la tensión, van a encontrar que esta ecuación es totalmente equivalente a la siguiente. 2pi cuadrado por a cuadrado, que es la amplitud, por F al cuadrado, que es la frecuencia, por mu, que es la densidad lineal de la cuerda, y por B, que es la rapidez fase o de propagación de la onda en la cuerda, y que ya saben que es igual a la raíz cuadrada de F sobre mu, que es la densidad lineal. Listo. Esa es la potencia transmitida, chicos, por una onda viajera en una cuerda, siempre que esa onda sea senoidal. Desde luego, no lo indiqué, pero a esta altura, como toda potencia, se expresa en watts o en vatios. De manera tal, antes de avanzar a lo siguiente, que esta potencia indica la energía media por unidad de tiempo al cabo de un periodo que es transportada por la onda de una región a otra de la cuerda. Ahora bien, cuando una onda, chicos, se propaga en todas las direcciones, se introduce el concepto de intensidad. ¿Por qué digo en todas las direcciones? Hasta acá, cuando nosotros veíamos la onda en una cuerda, por ejemplo, como ocurrió en esta animación, la onda se propaga en una sola dirección, que es esta que estoy diciendo con el curso de la dirección horizontal, que es una dirección a lo largo de la cuerda. Pero desde luego, cuando ustedes vienen, por ejemplo, y conectan un parlante, y ese parlante empieza a emitir ondas sonoras en todas las direcciones, esas ondas, obviamente, como les estoy diciendo, se están propagando en todas las direcciones. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando tenemos ondas que son irradiadas en todas las direcciones, se introduce el concepto de intensidad, que se denota con la letra I. Acá lo veamos el concepto. Dice, cuando una onda se propaga en todas las direcciones, se define la intensidad como la potencia media transmitida por esa onda dividida en la superficie a través de la cual es transmitida esa potencia. O sea, fíjense, en este dibujito que yo hice, puedo venir y tomar, por ejemplo, esta superficie. Esa superficie es una superficie transversal o perpendicular a la dirección en la cual se propagan las ondas, que está indicada acá por la dirección de la flecha. ¿Sí? Fíjense que todos los rayos que indican la dirección de propagación de las ondas cortan perpendicularmente a la superficie en celeste considerada. Entonces, de acuerdo a nuestra definición, la intensidad a través de esa superficie indicada en celeste va a ser la potencia media transportada por la onda a través de esa superficie en celeste, que es una superficie esférica en general, dividida en la superficie, que es la superficie de la esfera. Obviamente las unidades de la intensidad son el watt sobre el metro cuadrado. ¿Sí? Entonces la intensidad, insisto una vez más, es la potencia media transmitida a través de una superficie dada dividida en esa superficie. Desde luego la superficie es transversal a la dirección de propagación de la onda en cada punto. Como se indica acá, ¿ven? Estas son las flechas, van transversales, que indican la dirección de propagación de la onda, van transversales a la superficie indicada en celeste. Aquí está dibujado, ¿sí? Acá se ve el elemento de superficie y aquí está la potencia transmitida a través de esa superficie por la onda. Fíjense que está aquí el simbolito de perpendicularidad para enfatizar que la superficie es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. La intensidad es la potencia media transmitida a través de esa superficie dividida en la superficie. Bien, resulta que para ondas sonoras senoidales, ¿sí? O sea que tienen la forma como las que venimos trabajando nosotros, que son estas que están acá, ¿sí? afectadas por seno y coseno.
La intensidad de esas ondas se puede calcular de dos maneras. 2pi cuadrado por f cuadrado por rho por b y por a cuadrado. ¿Sí? Son bastante feas las ecuaciones, ya sé lo que están pensando. Donde f es la frecuencia, rho es la densidad del medio, o sea del aire o del líquido por el que se propaga la onda sonora. V es la rapidez de fase o de propagación de la onda sonora. Y a es la amplitud de la onda sonora, la amplitud de desplazamiento de la onda sonora. Además, se la puede expresar en términos de la amplitud de presión, como delta de P máximo al cuadrado sobre 2 rho por B. ¿Sí? Delta de P máximo es la amplitud de presión. ¿Se acuerdan cuando vinimos acá y describimos la onda en términos de la onda de presión, la onda sonora? Bueno, el delta de P máximo era la amplitud de esa onda de presión. Es lo que está indicado aquí. De nuevo, rho es la densidad del medio por el que se propaga la onda y V la rapidez de fase. Esta ecuación muestra una característica que se verifica en todas las ondas, tanto mecánicas como electromagnéticas que van a ver en física 3. Y es que la intensidad de las ondas es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿Sí? Siempre es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda. Por lo tanto, si duplican la amplitud de una onda, están cuadruplicando su intensidad. Desde luego, chicos, si nosotros tenemos que nuestro medio es no disipativo, es decir, el medio no se queda con nada de la energía que lleva la onda, sino que conforme la onda va pasando, la va llevando a la energía hacia otras regiones, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, puedo calcular la intensidad para esta superficie de acá. Pero también podría calcular la intensidad, vamos a cambiar el color, vamos a usar un verde, para esta superficie de acá. Como la potencia transmitida por la onda es la misma a través de esta superficie, vamos a tener que la intensidad a través de esta superficie, es decir, en este punto, por ejemplo, la vamos a llamar I', para distinguirla de la otra, va a ser la misma potencia media que habíamos usado para la superficie en celeste, ¿sí? Porque el medio es no disipativo y por lo tanto la potencia transmitida a través de toda la superficie es la misma, dividido en la superficie en cuestión, que ahora es la superficie en verde. Obviamente la superficie en verde es una superficie mayor a la celeste. Sin embargo, como las potencias medias son iguales en ambas ecuaciones, concluimos que esta intensidad I' es menor que la intensidad I más cerca de la fuente. O sea, cualitativamente, sin hacer demasiados cálculos, nos damos cuenta de que la intensidad, chicos, depende de a qué distancia nos encontremos de la fuente. Mientras más alejado estemos de la fuente, menor va a ser la intensidad. Eso es algo que ustedes saben. Ustedes, por ejemplo, si arman una fiesta en su casa y ponen la música a todo volumen, y seguramente sus vecinos se van a quejar. Los vecinos de su vecino también, pero ya si no empezamos muy lejos, ya como que a la gente no le va a importar, porque ya no perciben la música o el sonido molesto. ¿A qué se debe eso? A que la intensidad, conforme nos vamos alejando de la fuente, recuerden que esta es la fuente, conforme nos vamos alejando de la fuente, está disminuyendo. ¿Por qué? Porque la potencia media suministrada por esta fuente para producir las ondas mecánicas, y además esta potencia media es transmitida por las ondas, se va dispersando cada vez en una superficie mayor. ¿Sí? Esa misma potencia cada vez se tiene que distribuir en una superficie cada vez mayor. De manera tal que la intensidad necesariamente va disminuyendo conforme nos alejamos de la fuente. Y por lo tanto, cada vez se hace menos perceptible el sonido. Resulta que hay una ley que me va a relacionar, chicos, las intensidades con la distancia a la fuente. Y es la denominada ley de los cuadrados inversos. Lo que está aquí arriba no se preocupen, lo que ya expliqué es simplemente qué es cada símbolo en la expresión de intensidad que vimos recién. Ley de los cuadrados inversos. ¿Cuáles son las hipótesis? Como decíamos, el medio es no disipativo, o sea que la potencia media transmitida a través de cualquier superficie es siempre la misma. La otra propiedad es que el medio es isótropo, o sea que tiene las mismas propiedades físicas en todas las direcciones y por lo tanto las ondas se van a propagar con igual facilidad y rapidez en todas las direcciones. En otras palabras, las ondas se propagan en estas superficies esféricas, ¿sí? Que son los frentes de ondas esféricos de las ondas sonoras. Ahora bien, consideremos dos superficies cualquiera como hicimos recién. Una superficie que dista R1 de la fuente puntual desde la cual se emite la onda y otra superficie que dista
R2 de la misma fuente puntual desde la cual se emiten las ondas. Estas dos superficies son superficies esféricas, aquí está indicado, superficie esférica 1, superficie esférica 2. Entonces, calculemos la intensidad transmitida a través de la primera superficie. Será la potencia media transmitida por la onda dividida en la superficie, que es 4pi por R1 al cuadrado. Eso que aparece ahí es la superficie de la esfera, ¿sí? Si no la saben, la googlean, pero ahí la estoy presentando. Esa es la superficie de la esfera, 4pi por R1 al cuadrado. R1 es el radio de la esfera. Y calculemos ahora la intensidad para la superficie 2, esta más grande, que es de radio R2. Entonces tendrá una intensidad 2 igual a la misma potencia media que antes, porque hemos dicho que el medio es no disipativo, y por lo tanto la potencia media transmitida a través de las dos superficies es la misma, dividido en 4pi por R2 al cuadrado, que es la superficie de la esfera 2. A continuación lo que hago es dividir miembro a miembro estas ecuaciones, y me quedará I1 sobre I2, la potencia media se simplifica con la potencia media porque son iguales, los 4pi se van con los 4pi y me queda I1 es a I2 como R2 al cuadrado es a R1 al cuadrado. Esta ley es lo que se conoce como ley de los cuadrados inversos. Y me dice que la intensidad disminuye con la distancia. Más precisamente, la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, que si yo duplico la distancia a la fuente, la intensidad disminuye en un factor de 4. ¿Sí? Si triplico la distancia a la fuente, la intensidad disminuye en un factor de 9. Si cuadruplico la distancia a la fuente, la intensidad disminuye en un factor de 16. O sea, es 16 veces más pequeña que la que había en la primera distancia. Ley de los cuadrados inversos. La vamos a utilizar para resolver un problema bastante importante que está en la cartilla. Otra observación que es importante notar, esto lo suelen preguntar en los finales, es ver cómo varía la amplitud de las ondas conforme nos vamos alejando de la fuente. Bueno, ya sabemos que la intensidad para una onda sonora es 2pi cuadrado por f cuadrado por ρ por b por la amplitud de la onda, en donde la intensidad es 1, por eso le he puesto el subíndice 1 a la amplitud, al cuadrado. Dividimos en la intensidad 2, la cual es, también de acuerdo a la formulita que vimos recién, 2pi cuadrado por f cuadrado por ρ por b por la amplitud de la onda en el punto 2 donde estoy calculando la nueva intensidad, que es a sub 2 al cuadrado. Como la frecuencia, la densidad del medio y la rapidez fase b de la onda no se modifican, porque suponemos que el medio es isótropo, recuerden, la rapidez fase de una onda depende solo de las propiedades físicas del medio. Si el medio es isótropo, estoy diciendo que tiene las mismas propiedades físicas en todas las direcciones. Entonces, por lo tanto, la rapidez fase b es la misma en todos los puntos, para las ondas. La densidad del medio es la misma en todos los puntos. Y la frecuencia de una onda no se puede modificar. O sea, quiero decir, el medio no puede modificar la frecuencia de una onda. Entonces, la frecuencia f es la misma en todos los puntos. Entonces, estos términos de acá, estos factores, mejor dicho, tal y como están ahí, se simplifican. Entonces, si la intensidad se está modificando conforme la onda se mueve o se propaga alejándose de la fuente, para que tengamos diferentes valores de intensidad, dado que ni la frecuencia, ni la densidad, ni la velocidad de fase pueden cambiar, y bueno, no queda otra, la que tiene que estar modificándose son las amplitudes, para que así las intensidades en 2 y en 1 sean diferentes. Pues ya sabemos que la intensidad se tiene que modificar, porque la potencia media cada vez se distribuye en un área más grande. Entonces, vamos a tener, por la simplificación, nos queda A1 sobre A sub 2 al cuadrado. Y esto por la ley de los cuadrados inversos ya saben que era igual a R2 sobre R1 todo al cuadrado. Entonces, simplificando las potencias, o lo que es lo mismo aplicando raíz cuadrada miembro a miembro, vamos a tener que A1 es a A2 como R2 es a R1. En otras palabras, chicos, la amplitud de la onda está disminuyendo con la distancia a la fuente. ¿Sí? La amplitud de la onda está disminuyendo con la distancia a la fuente. ¿Cómo disminuye? Bueno, es inversamente proporcional a la distancia a la fuente, que es la distancia r. ¿Sí? Mientras más alejado esté de la fuente, menor va a ser la amplitud de desplazamiento de la onda. Algo que de nuevo ustedes lo pueden verificar fácilmente con el experimento del parlante. Cuando están cerca del parlante o sea cerca de la fuente, ustedes con la mano pueden sentir la amplitud del movimiento del aire, ¿sí? Que impacta contra sus manos. Pero ya si están un poco más alejados, ya esa amplitud es imperceptible, es muy pequeña y ya no la sienten, ¿sí?
Eso está explicado matemáticamente por esta expresión. Para finalizar, chicos, ya el tema, nos quedan dos conceptos más, que es el nivel de intensidad y el efecto Doppler, y con eso ya está todo terminado. El nivel de intensidad, que se denota con la letra S, se define como 10 veces el logaritmo de base 10, esto es un logaritmo de base 10, no un logaritmo neperiano, sino un logaritmo de base 10, de I, que es la intensidad, sobre I sub 0. Donde I sub 0, chicos, es una intensidad de referencia que es igual a 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Esa I sub 0, ese valor 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, se denomina umbral de audición y denota la mínima intensidad detectable por el oído humano. O sea que ustedes pueden detectar intensidades en promedio hasta un valor de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Más pequeño por debajo de eso ya no lo detectan ustedes. ¿Sí? El oído humano puede detectar a lo sumo una intensidad tan pequeña como 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Por eso es la mínima intensidad detectable por el oído humano. El nivel de intensidad de S entonces se calcula como 10 veces el logaritmo de la intensidad en el punto donde estamos evaluando el nivel de intensidad sobre el umbral de audición, que es I sub 0. La unidad del nivel de intensidad es el decibel. ¿Sí? Este es el famoso bajen los decibeles cuando están discutiendo, pero que nadie sabe de qué se trata. ¿Sí? Bueno, ahora saben. El decibel es el nivel de intensidad sonora. La unidad es el bel y el decibel es el submúltiplo que le sigue. ¿Sí? Decibel se denota con D y B. Bell es por Alexander Graham Bell, por el supuesto inventor del teléfono. Y digo supuesto porque está en duda eso. Algo importante que tienen que tener en mente a la hora de resolver problemas. Resulta que el oído humano solo puede escuchar sonidos que vayan desde los 20 a los 20.000 Hz y siempre que su intensidad, tal y como habíamos dicho, sea mayor o igual a 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Entonces, para que el oído humano detecte sonido, muchas veces le preguntan a los parciales, ¿es un sonido audible? Bueno, se tienen que fijar que el sonido esté entre los 20 y 20.000 Hz y que tenga una intensidad mayor a la 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Eso es el nivel de intensidad, chicos. Desde luego, como la intensidad I varía con la posición, el nivel de, o mejor dicho, con la distancia a la fuente, el nivel de intensidad se calcula, ¿sí?, para cada punto de interés dado. O sea, yo quiero calcular el nivel de intensidad en un cierto punto, bueno, ahí tengo que llevar el detector para hacer el cálculo correspondiente. Lo último que vemos hoy es el denominado efecto Doppler. El efecto Doppler, chicos, ustedes también están familiarizados en la vida cotidiana con esto, ahora se van a dar cuenta por qué. Es el fenómeno en el cual un escucha u observador percibe una frecuencia distinta a la emitida por la fuente debido a un movimiento relativo que existe entre el escucha y la fuente. ¿Sí? Repitamos una vez más. Es el fenómeno en el cual un escucha, o sea, el que esté escuchando el sonido, percibe una frecuencia de sonido distinta a la que realmente emite la fuente, debido a que existe un movimiento relativo entre el que está escuchando y la fuente que está emitiendo el sonido. Que existe un movimiento relativo quiere decir que se están moviendo entre sí. Fíjense, es una palabra clave, relativo. No me interesa que los dos se estén moviendo a la misma velocidad. Me interesa que uno se esté moviendo respecto del otro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo acá una escucha, un tipo que va caminando, y acá adelante va un tipo, ponele, al que le está sonando el teléfono celular, ¿sí? Y los dos van caminando con la misma velocidad v, entonces no hay movimiento relativo entre esos observadores, entre el observador y la fuente. ¿Por qué? Porque por más que es cierto, los dos se están moviendo respecto del medio, o sea, respecto de un sistema de referencia anclado en el medio por el cual se va a propagar la onda, como la velocidad de los dos es la misma, es como si esta persona que va adelante estuviese en reposo respecto de esta de aquí. Porque no tienen ni a acercarse ni a alejarse una respecto de la otra. O sea, no hay movimiento relativo de una persona con otra. Para que exista el efecto Doppler, es fundamental que haya un movimiento relativo entre lo escucha, que es esta persona de acá, y la fuente, que es esta de acá. Es la que emite el sonido, el celular, en este caso del tipo.
Entonces, si este se mueve con la velocidad v1 y este con la velocidad v2 distinta de v1, bueno, ahí sí, ya hay un momento relativo, porque, por ejemplo, si el v2 es mayor que v1, entonces este tipo va a tender a alejarse de este de aquí. Entonces va a haber un momento relativo entre ellos y se va a percibir el efecto Doppler, es decir, un cambio aparente en la frecuencia percibida por este escucha. También puede ocurrir, obviamente, lo inverso, que es que el escucha se mueva más rápido que que la fuente, ¿sí? Y en ese caso el escucha se iría acercando a la fuente y de nuevo aparece un movimiento relativo y se produciría efecto Doppler, que es un cambio aparente en la frecuencia del sonido emitido por la fuente y que es percibido por este escucha. O sea, la clave acá para que exista efecto Doppler es que haya un movimiento relativo entre el escucha y la fuente. Es decir, que se esté uno alejando o acercando al otro. Si los dos se mueven con la misma velocidad y no se está ninguno alejando ni acercando al otro, no hay efecto Doppler. ¿Cómo vamos a trabajar en el efecto Doppler, chicos? Vamos a trabajar de la siguiente forma. En primer lugar, todas las velocidades van a estar referidas al medio, es decir, al aire, por donde se va a propagar el sonido. En general vamos a trabajar con el aire o capaz que hacemos algún problema en submarino, ¿sí? Entonces el medio por que se propaga la onda sonora es el océano, ¿sí? O sea, el agua del mar. Bien, todas las velocidades van a estar entonces referidas al medio por el que se propaga la onda sonora. Y vamos a tener la siguiente convención de signos. La velocidad del sonido siempre la vamos a considerar positiva. Es la rapidez con la que se propaga la onda respecto del medio. Y siempre la vamos a considerar positiva. Además, vamos a denotar con B sub O y B sub F respectivamente a la velocidad del observador, el que está escuchando el sonido, y B sub F a la velocidad de la fuente, o sea, de quien emite el sonido. Estas velocidades B sub O y B sub F pueden ser positiva, negativa o cero. Ya vamos a ver cuál es la convención de signo que usamos para determinar justamente su signo. O sea, la velocidad del sonido siempre positivo, es la velocidad con la que se propaga la onda. Respecto del medio. La velocidad del observador y la velocidad de la fuente pueden ser positiva, negativa o cero y son justamente las velocidades del observador y de la fuente también referidas al medio, ¿sí? Respecto del medio. Cuando digo el medio es el medio por el que se propaga la onda, ¿sí? Acá está de nuevo enfatizado, todas las velocidades están referidas al medio por el cual se propaga la onda. ¿Cómo va a ser la convención de signo? Fíjense, se toma como dirección positiva la siguiente, la que va desde el observador hacia la fuente. Entonces, si usted tiene aquel observador, es decir, el que va a escuchar el sonido, y acá tiene la fuente, la dirección positiva va desde el observador hacia la fuente. Entonces, esto será en este sentido. Y esta será la dirección positiva. Si tienen al revés, tienen el observador a la derecha y la fuente que emite el sonido a la izquierda, entonces la convención dice va desde el observador a la fuente. Entonces esta será mi eje X positivo ahora. O sea que el eje X acá no lo pueden elegir como ustedes quieran. Va siempre positivo desde el observador a la fuente. Bien. Una vez que han determinado el sentido positivo del eje, ya es fácil. La velocidad del sonido, tal y como dijimos, siempre positiva. Y la velocidad del observador y de la fuente me he dicho que pueden ser positiva, negativa o cero. ¿De qué va a depender el signo? Bueno, tienen signos según apunten en el sentido positivo o negativo del eje determinado en el primer paso. O sea, supongamos que estamos aquí en el segundo caso y el observador se está moviendo hacia acá. Entonces, en ese caso, la velocidad del observador es menor que cero, porque se mueve en dirección opuesta al eje X. Supongo que la velocidad de la fuente vaya hacia la izquierda. Bueno, la velocidad de la fuente en ese caso va a ser mayor que cero. Desde luego ocurre lo opuesto. Si la velocidad de la fuente es así, entonces es menor que cero. Si la velocidad del observador es así, desde luego es mayor que cero. La misma idea para el primer caso. Si la fuente se mueve así, y bueno, la velocidad de la fuente es mayor que cero. Si la fuente se mueve a la izquierda, la velocidad de la fuente es menor que cero. Si el observador se mueve hacia aquí, la velocidad del observador es mayor que cero. Si el observador se mueve hacia aquí, la velocidad del observador es menor que cero. Tan sencillo como eso. Una vez que han hecho el primer paso, que se darán cuenta que es el fundamental y sí o sí el primero que tienen que hacer, los signos de la velocidad del observador y de la fuente salen fácilmente. ¿Qué hacen una vez que tienen esos signos? Fácil, vienen y lo introducen a esta ecuación.
Esta ecuación le dice que la frecuencia percibida por el observador es igual a la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente, por la frecuencia a la cual emite la fuente. ¿Sí? Obviamente, cuando introduzcan acá los valores, todos van con sus respectivos signos. La velocidad del sonido es siempre positiva y la del observador o de la fuente va a estar determinada como explicamos recién. Van con su signo. Insisto, la frecuencia f sub f es la frecuencia con la cual emite la fuente y la f sub o es la frecuencia con la cual escucha el observador. Esta ecuación solo vale, tiene por hipótesis la siguiente, solo vale cuando el observador y la fuente se mueven sobre la misma línea, como estaban en estos dibujitos. Se mueven sobre la misma línea. No vale cuando se mueven en un plano. ¿Sí? Acá está indicado, f sub o, que es lo que calculamos mediante esta ecuación, es la frecuencia percibida por el observador, y f sub f es la frecuencia emitida por la fuente. ¿Saben dónde ustedes han percibido, han escuchado alguna vez el efecto Doppler? Si alguna vez han estado parados en una calle, ha pasado una moto, ¿sí? Primero la moto, conforme se le aproxima a ustedes, emite un sonido agudo, ¿sí? Y conforme la moto se empieza a alejar de ustedes, emite un sonido más grave. O sea, hay cambios en la frecuencia percibida por el observador, que son ustedes, debido al movimiento relativo que existe entre la moto, que es la fuente del sonido, y ustedes, que son el observador. Otro ejemplo, que en estos días estuvo circulando mucho por las redes sociales, el de los aviones, por ejemplo, que estaban apagando los incendios en San Javier. Presten atención a ese video, búsquenlo, y fíjense que conforme los aviones se aproximan, el sonido de las aspas del avión o de los motores del avión es agudo. Pero en el momento que los aviones sobrepasan al que está filmando y que es el observador, el que percibe el sonido, ahora el sonido tiene un sonido mucho más grave. ¿Sí? Bueno, eso se debe al efecto Doppler. ¿Sí? Se están modificando los signos de las velocidades, ¿sí? Del observador y de la fuente en esta ecuación, y por lo tanto se modifican las frecuencias desde aguda a grave para el observador. Desde luego la frecuencia con la que emiten las turbinas del avión o los motores o rotores del avión en verdad es la misma, es siempre la frecuencia de la fuente, pero se ve modificada cuando la percibe el observador. ¿Sí? Bueno, chicos, con eso hemos terminado toda la primera parte de onda mecánica. Vamos a hacer varios problemas de esto, vamos a hacer muchas clases en vivo para que ustedes puedan consultar las dudas que tengan. Sé que es pesado, insisto, no se preocupen si tienen muchas dudas ahora, es lo común, ¿sí? Así que la vamos a ir solventando con tiempo y por eso insisto en que traten de conectarse a las clases en vivo y en su defecto me hagan consultas por WhatsApp, pero sería ideal que me hagan las consultas en vivo para que sea mucho más dinámica y productivo para ustedes las clases. Bueno chicos, cualquier duda que tengan por favor me escriben, ¿sí? Y la vamos resolviendo.